Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes un tema que considero, hermanos, que es de suma importancia para nuestras vidas. Y considero que es importante porque, de hecho, las Sagradas Escrituras nos hace un llamado a esto, nos enseña sobre esto, nos exhorta sobre esto y nos desafía a tener eso en nuestra vida. Y hablo con respecto, hermanos, a la gratitud. Y el tema o el título para esta mañana de lo que hoy vamos a compartir, hoy es un tema libre, no lo vamos a llevar en estudio, vamos a un tema libre. Bueno, yo le llamo un tema libre, o sea que arrancamos hoy y terminamos hoy. Entonces, hermanos, vamos a hablar acerca de llamados a la gratitud. Todos los que de ustedes han recibido ya la agenda de oración de parte de la plataforma de oración de nuestra congregación, los que ya han abierto esta agenda se han dado cuenta, hermanos, que iniciamos en la primera hoja número 1, iniciamos, hermanos, con una oración de acción de gracias. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, lo hacemos porque las Sagradas Escrituras nos enseñan a orar siempre con acción de gracia. La Biblia nos habla de hombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, de que ante una circunstancia adversa, ante una situación difícil que ellos enfrentaban, siempre ellos hicieron una oración con acción de gracias. Entonces significa, hermanos, que nosotros también somos llamados a ese tipo de oración. Como prueba de esto, el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 5 en adelante, nos habla acerca de que no estemos afanados por nada en la vida, no estemos ansiosos, no estemos estresados, sino que dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones, vuestras necesidades delante de Dios, con toda oración, con todo ruego y acción de gracias. Entonces, hermanos, encontramos que hay algo muy importante en cuanto a esa gratitud que debe haber en nuestros corazones. Por eso, hermanos, anotamos ahí en la primera, váyanle que se callen, hermanos. Esos chiquillos están como más así que nosotros, ¿no es cierto? ¿Sí? Qué tremendo, pero bueno. Señor nos dé paciencia para poder trabajar los dos así, ya cuando ya esté todo esto bien cerrado, hermanos, y ya no se va a escuchar posiblemente muchas cosas. Pero bien, hermanos, hemos entonces hecho esta agenda con ese fin, de que aprendamos nosotros a ser personas agradecidas y tengamos nosotros gratitud. Por eso usted va a encontrar en la agenda de oración algunas cositas como dar gracias a Dios por levantarse. ¿Quién de nosotros da gracias a Dios porque nos pudimos levantar? La mayoría no lo hacemos. Y de repente alguno de ustedes que mueve la cabeza ahí, de repente lo hace por automático, pero nadie da gracias a Dios por levantarse, porque levantarnos es tan normal para nosotros, tan de todos los días, pero cuando te llega el quebranto de salud y tú no te puedes levantar, no te puedes valer ni para eso, para levantarte e ir al baño, ¿verdad que cómo valoramos nosotros, hermanos, la bendición que tenemos de podernos levantar, caminar y valernos por nosotros mismos? ¿Verdad que sí? ¿Quién da gracias a Dios por poderse mover? Pero cuando viene el quebranto, hermanos, y nos duele toda la cintura y no nos podemos mover, hermanos, caramba, decimos, uy, qué bendición poderse uno mover, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, lo que tratamos de hacer al inicio de la agenda de oración es poder despertar en nosotros, hermanos, esa gratitud hacia Dios. Pero hoy, hermanos, vamos a trabajar y vamos a usar Biblia, porque usted ha venido hoy a aprender, creo yo, ¿verdad? Usted ha venido a aprender, entonces saque su Biblia, saque su cuaderno, saque su lápiz, porque cada vez que usted viene a un culto, comprendamos que usted viene para ser discipulado, usted viene para aprender y ser transformado por la palabra del Señor. Así que en esta mañana voy a invitarles que vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Y el doctor Lucas, al escribir el Evangelio que lleva pues su mismo nombre, se toma la tarea, hermanos, de hacer toda una investigación e ir marcando algunos detalles interesantes, hermanos. Y el texto que vamos a leer es solamente, usted lo encuentra en el Evangelio de Lucas, no está registrado en los otros 3 evangelios. En el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Juan no se encuentra este relato, solamente se encuentra en el Evangelio de Lucas. Y tiene que ver con la sanidad de los 10
leprosos. Usted ya habrá escuchado la historia, supongo yo. Los que ya están más viejitos en el Evangelio ya habrán escuchado la famosa historia de los 10 leprosos. Pero leo para ustedes en esta mañana. Versículo 11 del capítulo 17 del Evangelio de Lucas dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. La razón por la que no se le acercaron a Jesús es porque la ley prohibía para ellos tajante y radicalmente que un leproso se acercara o tuviera relación con una persona que no tuviera lepra. Por eso habían en aquellas épocas, en los tiempos de Jesús, lugares, valles, cuevas que estaban exclusivos para los leprosos, porque ellos no podían relacionarse absolutamente con nadie. Así que cuando ven a Jesús se paran de lejos y ellos comienzan a hablarle a Jesús. Verso 13: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, o sea, se regresó. Caminó el mismo trayecto entre el lugar y el templo donde estaban los sacerdotes. Uno regresó, se volvió y traía consigo algo. Y dice que venía glorificando a Dios a gran voz. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es producir un sonido con todas las fuerzas de nuestra garganta, de nuestro estómago, de nuestro pecho? Pues así venía este leproso, uno que había sido sanado. Dice que venía glorificando a Dios a gran voz. Verso 16: y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole. Y dice Lucas: y era samaritano. En otras palabras, lo que Lucas está tratando de decirnos es que no se esperaba que un samaritano hiciera tal cosa. Se esperaba que los 9 restantes judíos de cepa, de esencia, pues carambas, tuvieran el entendimiento de repente y fueran ellos los que hubiesen venido. Por eso Lucas dice que ese uno era samaritano, porque no se esperaba nada bueno de él. Y verso 17 dice: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9. Verso 18: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Note la respuesta de Jesús: no hubo nadie más, dice, excepto este. O sea, esta palabra no es que Jesús diga: oh, gloria a Dios por este samaritano. No, es que no esperaba nada de él. Y sin embargo fue él el que vino. Verso 19: y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Permítame contarle una historia, testimonio no, pero sí una historia. Hace muchos años conocimos una muchacha que era estéril. Había estado en un proceso, en una terapia hormonal, y nada de nada. El esposo, por supuesto, trabajaba con ahínco en ver si algo pasaba, y nada de nada. Al final, hermanos, los doctores que la atendieron le dijeron: bueno, ya no podemos hacer nada, te vamos a recomendar un psicólogo. Ella fue a su terapia con el psicólogo, y el psicólogo le aconsejó que en vista de no poder tener un hijo, se comprara un perro, se comprara una mascota para sustituir su deseo de tener un hijo, y que en vez de un hijo pues tuviera un perro y lo tuviera como un hijo. Entonces ella fue a comprarse un perro y tenía un perrito.
Vino un día y me comentó la situación y le dijo a mi esposa y a mí: ustedes pudieran orar a Dios para que Dios me pudiese bendecir con un hijo. En nuestra historia como pastores hemos tenido por lo menos 4 experiencias donde personas rotundamente estériles que no tienen posibilidad de hijos, Dios nos ha permitido orar por ellos y Dios les ha dado hijos. Recuerdo una historia que me causa mucho chiste. Bueno, son 2 a la verdad. Una de ellas no podía tener hijo, oramos y cuando Dios le concedió la bendición, pegó gemelos. Le gustó la historia y volvió a tener hijos y volvió a pegar gemelos. Es que Dios es así, hermanos. Dios responde mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos entender. Así que ella quería un hijo, Dios le dio 2. Quería otro más y Dios le dio otros 2. Entonces, qué bendición. También conocimos la historia de una señora igual que no podía tener hijos. Oramos por ella y esa se hizo fiesta con la bendición. Porque hasta nuestro haber tiene aproximadamente en este momento como 4 o 5 hijos después de esa situación que no podía tener nada. Pero hermanos, este caso en particular del cual yo les cuento, lo traigo a alusión porque nos va a ayudar mucho en la reflexión de esta mañana. Y resulta que esa muchacha vino, nosotros oramos por ella y a los días pues vino corriendo, ¿verdad?, donde yo estaba y me dijo: pastora, que no sabe lo que me sucedió, estoy embarazada. Aquí está el examen y dice que estoy embarazada. Gloria a Dios, dijimos nosotros, ¿verdad? A los días o a los meses, hermanos, bueno, ya vino su hijo. Y cuando nació su hijo, hermanos, fue como que la iglesia le haya echado ácido a la vida de ellas. Porque lejos de mostrar esa gratitud hacia Dios, hacia la iglesia, fue todo lo contrario. Se enojó contra nosotros. Hasta el día de hoy nos encuentra, va con 2 hijos ya, tiene, yo creo que es una chiquita, ¿verdad? Tiene un hijo, tiene una chiquita y hasta el día de hoy cuando nos ve, hermanos, es como si viera al diablo. O sea, totalmente manifestada, endemoniada. Cuando pasa por la iglesia igual, cuando se topa hermanos de la iglesia igual. Entonces, hermanos, cuando vemos esto, nosotros lo primero que pensamos es: qué ingratitud de muchacha. En vez de estar agradecida y en vez de mostrar una actitud distinta hacia Dios, hermanos, le respondió a Dios con apartarse del evangelio, respondió a la bondad de una congregación, el aborrecer la congregación y por supuesto pues a uno incluso en esta situación. Hermanos, esa historia que yo les comento de esa situación la vemos a diario, la vemos, o sea, en nuestra experiencia diaria las estamos viendo. Pero eso, hermanos, solo nota o solo refleja la realidad de lo que el ser humano es. Y es que el hombre, hermanos, en su naturaleza es un ser ingrato. Es un ser que no es agradecido. En la naturaleza propia del ser humano, el ser humano es el ser creado más ingrato que existe sobre la faz de la tierra. Es una gran ingratitud la que hay en el corazón del hombre. Y como dijo, traigo a alusión esa historia porque eso habla mucho de nosotros. No es el caso solamente aislado de esa muchacha, pero es el caso de repente nuestro también. Pero cuando leemos las escrituras nos damos cuenta, hermanos, que todo cristiano ha sido llamado para mostrar, para tener y demostrar gratitud a Dios como consecuencia o consecuentemente a la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo. Si bien es cierto, la Biblia nos habla a nosotros acerca de que el hombre es ingrato, pero el hombre común. Pero el cristiano está llamado a ser una persona que se caracterice por ser una persona agradecida. No solamente con respecto a Dios, sino ser una persona agradecida con respecto también a quienes le rodean. La pregunta que Jesús hace es: ¿dónde están? O sea, ¿qué se hicieron? Esa pregunta que Jesús hace, hermanos, es una pregunta muy importante, porque ahí se está manifestando 2 cosas en el corazón del maestro. Número 1, que él, ante esa acción de misericordia sobre los 10 leprosos, él esperaba algo de ellos. No es que solamente te sano y vete y tranquilo, no te acordes de mí. No, él esperaba algo. Por eso la pregunta: ¿y dónde están? Él está esperando algo de ellos. Y lo otro que esa pregunta nos indica a nosotros es la sorpresa que hay en el corazón de Jesús al ver la ingratitud de los 9, puesto que él pregunta: ¿y dónde están? No fueron 10
los que se fueron sanados, ¿dónde están los 9? Entonces, a esa actitud de estos hombres que fueron sanados y no regresaron, él tiene una sorpresa, tiene un asombro y dice: carambas, ¿por qué esto? Y es donde entonces el Evangelio nos dice a nosotros de que Jesús se refiere: solo este samaritano regresó, ¿y dónde están los 9 restantes? Entonces, esa pregunta, hermanos, es muy importante en nuestra vida como cristianos, y lo que debiéramos de preguntarnos en esta mañana es si Jesús todavía a la fecha, en nuestro tiempo y en nuestra generación, se sigue haciendo las mismas preguntas como nosotros. ¿Y dónde estás? ¿Dónde está usted? ¿Dónde estoy yo? ¿Será que de repente Jesús nos mira a nosotros y ve todo el despliegue y desborde de su amor y misericordia hacia nosotros, y ve la actitud que hay en nuestro corazón para con Él en cuanto a gratitud o cero gratitud, y de repente Jesús se queda preguntando: ¿y dónde están? ¿Dónde están? Repito, esa pregunta es importantísima. ¿Dónde están? Porque hay algo que Dios espera de nosotros. Hay algo que Dios ha hecho en nosotros, pero que Él espera algo de nosotros con respecto a lo que Él nos ha dado. Permítame mostrarles algo. Vaya conmigo, dije, vamos a usar Biblia, ¿cierto? Yo espero que usted aprenda a moverse en la Biblia. Vamos rápidamente a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, quiero confesarles, hermanos, que estoy enamorado del libro de la carta a los Romanos por el apóstol Pablo. Es una carta tan interesante, tan emocionante, que cuando la leemos quedamos sorprendidos por toda la majestuosidad de la obra de salvación y de la salvación y del evangelio que Pablo expone. El capítulo 1 el capítulo 1 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo se va a tomar a la verdad 3 capítulos para mostrar quién es el hombre. Eso ya lo hemos enseñado hace unos meses atrás, pero Pablo, hermanos, en el capítulo 1 va a ser tan concluyente, tan directo, va a ser tan contundente en lo que va a decir acerca del hombre. Y voy a demostrarles por la escritura cómo es el hombre en realidad delante de Dios. Y es que el hombre es un ser ingrato para con Dios. El hombre es un ser malagradecido con Dios. El hombre es un ser malagradecido con sus congéneros. El hombre en sí mismo, no es la naturaleza del hombre ser agradecido con Dios. Por eso Dios interpone leyes a Israel en cuanto a ofrendas, en cuanto a sacrificios, en cuanto a adoración y alabanza. Dios establece leyes para provocar y enseñar y formar al hombre a que el hombre encuentre en Dios esa naturaleza y pueda desarrollar esa naturaleza en él mismo en cuanto a ser agradecido. Pero el hombre sin esa ayuda de Dios no puede de ninguna forma ser agradecido. Note por favor y vaya conmigo, hermanos, al verso 21, lo que el apóstol Pablo nos dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron. Está hablando del género humano, que el hombre en sí mismo no es que ignora las cosas de Dios, no, el hombre las entiende, porque Dios se tomó el tiempo, se tomó la molestia de escribir a través de la creación quién es Él. Por eso en el libro de los Salmos encontramos que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Entonces Dios se garantiza por ese medio de que el hombre no sea un ser ignorante en cuanto a la existencia enorme de Dios. Pero no bastando esto, Dios escribe su ley en el corazón del hombre, según lo dice el libro, el capítulo 2, verso 18 de esta misma carta, de que hay una conciencia en el hombre que sabe, hermanos, acerca de Dios, conoce lo que Dios es. Pero noten esto, que el hombre al conocer esta verdad de Dios, dice que no le glorificaron ni tampoco le dieron. Gracias. ¿Por qué no le dieron gracias? Porque sencillamente no es la naturaleza propia del hombre ser agradecido. El hombre es mal agradecido.
Habiendo Dios creado, habiendo Dios hecho todas las cosas para la vivencia y el disfrute del ser humano, el hombre sencillamente en conocimiento de eso dice, no me da la gana. Y no voy a honrar a Dios de esta forma, ni mucho menos le voy a dar gracias. Pero cuando pensamos en esto, de repente pensamos nosotros, hermanos, en que eso son hombres ahí, pero bien malos, bien perversos. No, está hablando de toda la humanidad, está hablando de usted y está hablando de mí. No somos por naturaleza seres agradecidos. Y tal vez esto no nos, como que no nos gusta, ¿verdad? Y decimos, no, yo es que soy muy agradecido. Lo vamos a comprobar hoy por la palabra del Señor, si lo somos o no, si Dios tiene razón o nosotros estamos equivocados o Dios se equivocó conmigo. Pero lo que Pablo está haciendo es haciendo una exposición de la naturaleza del ser humano. Y dice, no le dieron gracias. Lo demuestra Jesús cuando sana a 10 leprosos y solo uno regresa y los 9 se fueron con el mandado. O como decimos en nuestro forma de vida, se robaron el mandado. Se fueron con el milagro encima y no regresaron a darle gracias a Dios. Y es que lo que se está demostrando en la Escritura es que así es el hombre. ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho a favor nuestro? ¿Cuántos milagros Dios no ha hecho a favor nuestro? ¿Y cuál es la forma en cómo nosotros agradecemos eso? ¿Qué gratitud hay en nuestro corazón para hacerlo? Esa respuesta solamente es suya y es mía con respecto a eso, ¿cierto? Pero vaya conmigo, no solamente vamos a ver esto. Vaya conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo capítulo 2, verso 3 y 1. Solo estoy demostrando este pensamiento. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Leo para ustedes verso 1 al 2. Lo que Pablo está haciendo aquí es revelando por el Espíritu a Timoteo cuál va a ser la conducta de los hombres en los últimos tiempos. También debes de saber esto, que en los postreros tiempos, que en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué peligrosos? Peligrosos no porque en sí mismos sean peligrosos, sino peligrosos por la conducta y la actitud de quienes van a vivir durante ese espacio de tiempo. ¿Me explico en esto? No está diciendo que son tiempos peligrosos porque sencillamente son tiempos peligrosos, no. Él va a darnos a nosotros a entender, nos va a enseñar por qué son tiempos peligrosos. Los tiempos en sí mismos no tienen ningún tipo de peligro, se transforman peligrosos por quienes viven en esa época, por quienes están presentes, vivos en ese momento. Y dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Dígalo. Si la Escritura lo dice, háblelo con confianza. Habrán hombres ingratos. Y esa palabra ingrato es la ausencia o falta de gratitud. Pero Pablo está anunciando que en los postreros tiempos, no en su momento, no es que no existían, sino que está hablando de un auge que va a ser tan notorio, tan perjudicial, tan grande como no lo era en su época, pero que en aquellos tiempos vendría una generación, hermanos, que iba a ser conocida así, de esa forma. Iba a ser conocida como una generación ingrato hacia Dios, ingrato hacia las personas que le rodean. Y esto está hablando entonces del carácter de esa generación. Cuando nosotros, hermanos, tomamos el tiempo para echar un vistazo a nuestro tiempo, para echar un vistazo, hermanos, a nuestra sociedad, para echar un vistazo dentro de nuestras familias, dentro de la comunidad cristiana, dentro de las congregaciones, dentro de nuestros barrios. Cuando echamos un vistazo así, creo que si lo hacemos concienzudamente nos vamos a dar cuenta, hermanos, que esos tiempos ya llegaron. Estamos en una sociedad, hermanos, donde nadie quiere tener gratitud para con nadie. ¿Por qué razón? Porque todos nosotros lo centralizamos en nosotros mismos. Todos tienen obligación conmigo, pero yo no tengo ninguna obligación, ningún deber con nadie, ¿no es cierto? Solo mírelo. Mire cómo reacciona la sociedad con el gobierno. Exigen al gobierno hacer cosas a favor de ellos, pero ¿qué están dispuestos ellos a hacer a favor del gobierno? ¿Por qué sucede esto? Sencillamente, hermanos, porque
no hay gente que sea agradecida. Y tenemos una generación bien mala, hermanos, de gente ingrata. Y por eso, hermanos, los tiempos que Pablo menciona, habla de esos tiempos peligrosos. Permítame de repente hablar un poquito más contemporáneamente, hermanos, más en la práctica. ¿Se ha dado cuenta usted cómo somos nosotros los padres con los profesores o maestros de nuestros hijos? Y voy a calentar el horno un poquito. ¿Se ha dado cuenta cómo somos, lo exigentes que somos, los ingratos que somos? Y es que la maestra aquí, y es que la niña allá, y es que la niña acá. Tan solamente, si usted cree que miento, vaya un día allá a Los Pinos, a la escuela, y párese en el portón para que vea el montón de mujeres y hombres peleando y atacando a los profesores. Y debo de decir en honor a la verdad que ahí hay algunos de ustedes. Y hay otros hermanos de otras congregaciones que andan con la camisa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero están dando un espectáculo, un show, hermanos, de ingratitud tan diabólica. ¿O usted no lo ha visto? Llegamos a la casa y ¿qué le decimos a los hijos? ¿Qué le dijo la niña? La niña me dijo esto, no le haga caso a ella, usted va a ver lo que yo voy a hacer con ella, porque a usted nadie me lo toca, a usted nadie me le quita, a usted nadie esto, nadie lo otro. ¿Sabes? Usted y yo estamos formando una generación de hombres ingratos para mañana. Y lo vemos normal. ¿Por qué lo vemos normal, hermanos? Porque sencillamente soy parte de esa generación peligrosa en estos tiempos. Pero no nos ponemos a pensar que esa persona, hombre o mujer que está enseñando, educando a nuestros hijos, no solamente tiene que bregar con el carácter horrible muchas veces de nuestros hijos, sino con 30 o 40 más durante 6 horas cada día, o 5 horas, depende cuántas clases tengan. Míreme, por favor. A veces a nuestros hijos, hermanos, queremos como agarrarlos, amordazarlos, maniarlos, hermanos, y tirarlos a un cuarto oscuro y decirles, no me salga durante 3 horas, quiero descansar de usted. Pero la maestra sí tiene que soportar los 4 o 5 horas diarias. ¿Y quién corre a la maestra a decirles gracias por soportar a mi hijo que es insoportable? No lo hacemos, ¿por qué? Porque para mí, mi hijo, han descendido del cielo con alas, y no es así, algunos son unos chukis. Oh, pastor, no me los ate de esa forma. Déjate de esa vaina y hablemos con seriedad de este asunto. Son insoportables. Vienen a la iglesia y las maestras que tienen que encargarse de cuidar a nuestros hijos para que estemos tranquilos. Usted no sabe las luchas que ellas tienen. Pero Dios guarde una maestra, no le regale un confite como se lo regaló a los demás, o le regale 100 como le regaló igual a todos. Porque venimos y hacemos un pleito con la maestra. Y le estamos diciendo a nuestros hijos, no se deje, porque usted también, porque usted esto, ¿qué es lo que estás creando? Una generación peligrosa para estos tiempos. Destructiva para estos tiempos. Están los diáconos, los sugieres, tratando de guardar el orden, llaman la atención a uno de nuestros hijos y nos encrespamos contra ellos. Y le decimos a mi hijo, no lo toco, a mi hijo, nadie le dice nada. ¿Y por qué no? ¿Quién es tu hijo? ¿Qué medalla tiene? ¿Qué corona tiene? Lo que tú tienes que entender es que estás formando una generación de hombres ingratos, hombres peligrosos para estos tiempos. Ahora, por supuesto, si mi hijo llega con las cejas reventadas, pues yo tengo que ir y ver qué fue el asunto. Pero ese no es el caso. En la mayoría de los casos eso no es. Es porque le dijeron algo a mi hijo. Por eso digo, estamos formando como padres una generación así. ¿Me explico? Hoy los maestros de las escuelas ya no saben ni cómo lidiar con nuestros hijos. Venimos a la congregación cristiana evangélica y nuestros maestros ya no saben ni cómo lidiar con nuestros hijos también, porque Dios guarde tocarlos. Si no quiere que los toquen, entonces encárguese usted, cuídelos usted. Y no le esté fregando la vida a otras personas más. ¿Te das cuenta? No hay gratitud. Porque vivimos dentro de una sociedad donde yo soy el eje de todo.
Yo soy el centro de todo. Y todo mundo tiene obligación conmigo. Ay de aquel que no ore por mí, pero ¿usted ora por todos? Porque hemos centralizado todo en nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo que serán amadores de sí mismos. O sea, no les importa a nadie más, solamente ellos son los más valiosos o se creen que son los más valiosos en la faz de la tierra. Pero ¿qué podríamos hablar de los hijos hacia los padres? ¿Se ha dado cuenta usted la generación que hemos formado de hijos ingratos hacia nosotros mismos como padres? Hijos que están siendo presionados por una sociedad moderna a vivir de esa forma. Y por otro lado, el peor de los errores es que no nos atrevemos a educar a nuestros hijos para que aprendan a ser hombres y mujeres agradecidos. Y permite, y dije, voy a calentar un poquito más el horno, vamos a subirle un poquito más la temperatura al asunto. Ahí está la pobre madre y el pobre padre haciendo ese enorme sacrificio mientras los hijos están ganando, pero no les exigen a ellos a colaborar con ellos. ¿Qué estás haciendo? Estás creando una generación peligrosa. Oh, es que yo lo amo y pobrecito mi chiquito, pobrecito el diablo. Si no nos atrevemos a formar gente agradecida con nosotros como padres, estamos echando a perder la sociedad en que vivimos. Ellos van a ser los maleantes del día de mañana. Oh, es que mi hijo está bajo la promesa. Sí, Dios ha dado una promesa, pero eso no significa que se cumpla. Eso va a depender de cómo yo enseño y educo a mis hijos en cuanto a esto. Padres de familia que traen a sus hijos, ¿cuántos de ustedes les dicen a ellos, prepárate a la ofrenda para el Señor hoy? No, ni nosotros los padres lo hacemos. ¿Te das cuenta? Y esos pequeños hijitos que tenemos, que no los estamos enseñando, porque hay un concepto, hermano, cerrado con el cual yo no comulgo en ese asunto, porque creo otra cosa según la perspectiva bíblica, de que decimos es que no podemos pedirle a nuestros hijos que nos reconozcan y que sean agradecidos con nosotros. Claro que sí podemos. Claro que sí podemos. Sí podemos, entre tanto lo que yo estoy buscando no es una autosatisfacción. Sí podemos hacerlo, entre tanto yo estoy haciéndolo para formar el carácter de ellos, que ellos deben de ser agradecidos. Y ahí están los pobres padres sacrificados, ¿verdad? En la cruz. Un día vino una persona, hace muchos años, para que ninguno de ustedes comience a pecar en su mente, decir, ¿quién será? Dijo, pastor, tengo un problema. Yo le dije, tranquila, yo tengo muchos. Si tenés uno, está súper bien. Es que no sé cómo hacer con mi hijo. Mi hijo trabaja, gana dinero y al fin de semana se emborracha, se va con mujeres, no nos ayuda con el agua, no nos ayuda con esto, no nos ayuda con el otro. Y le dijo, ok, usted le da cama, sí. Usted le tiene un cuarto, sí. Usted le plancha, sí. Usted le lava, sí. Usted le hace la comida, sí. Pero al final dice, es que hasta los pases le doy, pastor. Le digo, entonces tranquila, tu hijo no tiene el problema, quien lo tiene eres tú. Porque un hijo con todos esos privilegios, ¿qué va a querer cambiar el condenado? Está bien, está tranquilo. ¿No es cierto? Entonces vino a mi mente una revelación. Y le dije, hermana, yo siento de Dios en mi corazón que lo que usted tiene que hacer para que la conducta de tu hijo cambie es, hermano, complíquele la vida a su hijo. Dígale que a partir de la próxima quincena aquí no hay ni planchada, ni lavada, no hay ni baño, no hay ni cama, no hay ni comida, no hay ni cuarto, no hay nada a menos que él pague. ¿Cómo puedo hacer yo eso, pastor, si soy una mujer cristiana? No, tú no eres una mujer cristiana. Una mujer cristiana se amarra los pantalones y hace lo que tiene que hacer cuando debe de hacerlo con sus hijos. Cuando él les hago así es que espero que diga algo para yo tomar aire. Yo creo que esto debiéramos de extender este estudio, ¿no es cierto? Pero dije que no, que lo vamos a concluir hoy. Eso es lo que estamos viviendo en nuestra sociedad.
¿Cuál es mi preocupación? Mi preocupación es, hermanos, que esa profecía y esa palabra profética que Pablo le está dando a Timoteo, no es que va a venir allá durante 800 años, no, es que ya la estamos viviendo, hermanos. La estamos viviendo. La vivimos dentro de la iglesia. Les hablé de los padres con los maestros, les hablé de los padres, de los hijos con los padres, pero hablemoslo dentro del contexto de acá de la iglesia también. Lo vivimos, lo tenemos a flor de piel. Nuestra ingratitud con Dios, nuestra ingratitud con los hermanos. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a Dios por sus pastores? Sinceramente, Dios los conoce y Dios los ve, y Dios está viendo el corazón de ustedes. ¿Cuántos de ustedes dan gracias a Dios por sus pastores? ¿Te das cuenta? En la agenda intencionalmente pusimos: Señor, gracias por nuestros pastores. Porque los pastores, para las congregaciones, los pastores solo son siervos y esclavos de ellos. Pero ¿quién dice gracias, pastor, por tu esfuerzo? ¿Te das cuenta? ¿Quién se detiene por un instante a ponerse en los zapatos del pastor? Hasta eso les da miedo a la mayoría de ustedes hacerlo. Lo único que somos buenos es para demandar, exigir y estar atentos ante cualquier error, para de una vez caer y atacar. ¿Te das cuenta? Son una generación perversa de ingratos. Lo vivimos. Vaya conmigo al libro a la carta, de Gálatas, capítulo 6. Gálatas capítulo 6, verso 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Y qué es eso? Bueno, usted sabe que está en la Biblia, ¿verdad? Lo que estoy leyendo está en la Biblia. Y todo aquel que es instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena a aquel que lo instruye. ¿Qué quiere decir eso? Oh, pastor, yo no entiendo lo que Pablo está diciendo. Yo oro para que Dios me dé revelación de qué es lo que el Señor me quiere decir. Lo que está diciendo ahí es que por varas reconozca lo que otros hacen a favor suyo. Reconozca lo que otros hacen a favor de usted. Dice, hágalo partícipe. O sea, que si por aquella instrucción usted ha recibido un bien, tome de ese bien y hágalo partícipe a aquel que lo instruye. Oh, no, pastor, yo creo que usted ya se está yendo por otro lado. ¿Usted está pidiendo algo para usted? No, vieras que no. Vieras que no. Pero los pastores bien haríamos en exigir esto, siempre y cuando lo que procuramos es formación. Pablo dijo, les voy a pedir esto no porque tengan necesidad de esto, sino para que ustedes se formen. Pero hoy en día, Dios guarde, hermano, decirle a alguien, hermano, estoy sin trabajo, pastor, oren por mí. Claro, vamos a orar, hermano, ya tengo trabajo. Sí, ok, saca 5,000 de lo que recibiste y comprame algo para mí. Oh, eso es del diablo, hermano. Yo reprendo al diablo, hermano. El pastor se volvió loco. Yo no necesito los 5,000 suyos. Puedo comprar más yo con lo mío propio. Pero si eso va para formación de tu carácter y para que aprendas lo que Pablo está diciendo, hay que hacerlo. Ya no les gustó esta idea, ¿verdad? O de repente alguien dice, yo quiero ser pastor también.
No, es que no está hablando solo de pastor, porque aquí Pablo no está diciendo pastor, está diciendo aquel que te instruye. Eso es tu discipulador, tu maestro, el que te acompaña, el que te aconseja, el que está ahí en las buenas y en las malas, el que está orando por ti, el que está velando por tu alma, está haciéndote partícipe de algo bueno. Entonces retribúyele a él. ¿Quién dijo amén por aquí? Amén. Decilo más fuerte, hermano, para que te escuchen. Aunque Alder está afligido porque perdió su equipo de Nicaragua fútbol ayer, le dieron una tanda, hermanos, que lo dejaron. Yo te lo dije, te lo profeticé ayer, hermano, no perdas el tiempo viendo eso. Y nadie lo tiene viendo eso, hermano. ¿Te das cuenta de lo que te estoy hablando, de esa generación? De esa generación. ¿Cómo quisiera seguir con eso, ese asunto? Pero veamos rápidamente, hermanos, por qué para Dios es tan importante que aprendamos eso. Note que esto no lo está pidiendo una iglesia, lo está pidiendo Dios. Lo está demandando el Señor por alguna razón. Y no porque Él quiera tener más. A Él le pertenece todo, absolutamente todo. Pero creo que dentro de esto, hermanos, encontramos algo muy importante en la gratitud. Y es que eso es tan valioso, hermanos, por lo que posee y por lo que alcanza. Voy a repetirlo. La gratitud es tan valiosa para Dios por lo que posee en sí misma y por lo que a través de ella se puede lograr en la vida. Y les explico, vaya conmigo al Salmo número 100, por favor. Apúntelo ahí si usted gusta. Y lo primero que quiero enseñarle en esta mañana, hermanos, es que la gratitud te abre las puertas. Voy a repetirlo. La razón por la que es importante, es valiosa, es por lo que posee y por lo que alcanza. La gratitud te abre las puertas. Voy a volverlo a decir. La gratitud te abre las puertas. Cualquier puerta que sea, la gratitud tiene el poder para abrírtelas. Salmos capítulo 100, la exhortación de este escritor desconocido de este salmo. Y aquí, hermanos, como usted puede ver, hace toda una invitación de una forma general a Raimundo y todo el mundo. Pero también hace una invitación, muy especial a aquellas que son constituidas delante de Dios como ovejas de Él. Verso 4 entonces dice, a las ovejas. ¿Cuántos de ustedes son ovejas? ¿Cuántos son cabros? Algunos hicieron así, medio cabrito, pero ahí voy, hermano, ¿verdad? Salmo capítulo 100, verso 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Cómo hay que entrar por las puertas? Cuando es el escritor de este salmo escribe esto, debemos de comprender que él está pensando en algo. Él tiene una imagen en su mente con respecto a algo. Él está considerando que para poder accesar más allá, hermanos, primero hay que entrar por una puerta, pero para entrar por esa puerta se es necesaria una actitud, un corazón agradecido. Pues ¿cómo dar gracias cuando no eres agradecido? ¿No es cierto? Hermanos, la gratitud nos permite pasar más allá de la puerta y poder disfrutar de lo que está aquí adentro, que no está afuera, sino que está más adentro de la puerta. La razón por la que no gozamos de la vida que Dios nos da a través del Evangelio es por la ingratitud de nuestro corazón. La razón por la que no disfrutamos más de Dios es por tu ingratitud, por la mía. La razón por la que no disfrutamos de las cosas que están a nuestro alrededor es porque no eres agradecido con ellos. Él está pensando en el tabernáculo. Está pensando en los diferentes espacios que tiene el tabernáculo. Cuando escribe, entrad por sus puertas con acción de gracia, a sus atrios con alabanza. Ahorita le enseño algo bien bueno, hermanos. Van a ver. Hermanos, cuando no tenemos gratitud, todo en la vida se nos vuelve en contra. Cuando tú vas a la carta a los Romanos capítulo 1, dice en la escritura, dice Pablo, que por cuanto no dieron gracias a Dios, Dios tomó una reacción contra ellos. ¿Cierto? Dice, los entregó
Eso significa, ok, háganse más burros. Los entregó a su propia maldad, háganse más malos todavía. Porque la falta de gratitud o la gratitud en sí misma provocan una respuesta de Dios. Por eso sabiamente el escritor está diciendo: entren por sus puertas con acción de gracia. No es de que, oh Señor, gracias, gracias, gracias. No, está hablando de una actitud del corazón, porque con esa actitud de gratitud hacia Dios es que las puertas en Dios se me abren. ¿No es cierto? Recuerda el pasaje de Lucas capítulo 17, cuando Jesús dijo: y no eran 9, ¿dónde están los demás? Y solo este samaritano ha venido. Entonces al samaritano, al uno, es que Jesús le dice: tu fe te ha salvado, vete en paz. Pero el resto siguieron lo mismo de condenados, porque ellos no recibieron algo más de la primera bendición. Y es que eso es lo que pasa en nuestras vidas. Recibimos una bendición de Dios y al no mostrar gratitud, Dios no nos permite avanzar más en esa bendición. Te quedas con lo que tienes y no avanzas. Yo no sé si me estoy explicando en esta mañana, hermanos. La gratitud nos abre las puertas. Seamos sinceros. Cuando tú haces a favor algo para alguien, y tú sabes, si eres consciente que has hecho una acción buena para la persona, y cuando tú miras la conducta de la persona, tú sabes, y yo sabemos, y seamos honestos en esta mañana, que en muchas veces, en dependencia de la actitud de esa persona, estamos listos para entregar más o para retirar lo que entregamos, por la actitud de la persona. Y no estoy hablando de que la persona deba de venir y postrarse delante de usted. Estoy hablando de la gratitud que la persona pueda mostrar. ¿Cuánta gente malagradecida ha pasado por esta congregación? La iglesia les ha dado, los ha sostenido, les ha ayudado de una forma increíble que usted, hermanos, no tiene ni idea. Y salen, hermanos, peleados con la iglesia y hablando de Raimundo y todo el mundo. Ante otra necesidad, la iglesia se cerró. Porque es la respuesta lógica. ¿Por qué? Porque Dios lo hace. Oh, yo no lo haría, hermano, yo seguiría. Entonces, ¿tú eres mejor que Dios? ¿O estás actuando de una forma incoherente con tu fe? Porque Dios no es así. Romanos lo dice, la Biblia nos habla de que Dios no es así. Dios va a responder a tu gratitud dando mayor bendición a tu vida o quitando lo que tú ya tienes. ¿Me comprenden con lo que estoy diciendo? Entrad por sus puertas. No tiene que ver con canto, no tiene que ver con brincos, tiene que ver con una actitud en nuestro corazón de gratitud a Dios. Entonces yo entro más profundamente en Dios, entro y conozco más todavía y soy añadido a mayor bendición que la que tengo. Cuando hay gratitud, no cuando no existe. Por eso dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Y dice: a sus atrios con alabanza. Es que, hermanos, no puede haber una verdadera alabanza a menos que haya un corazón agradecido con Dios. Tú puedes gritar, puedes zapatear, puedes revolcarse, puedes sudar, como dijo un día un pastor. Aquí el que no suda no alabó a Dios. Pero usted puede hacer lo que usted en su corazón quiera hacer en un culto, hermanos. Pero eso no es alabanza. La alabanza verdadera es el resultado de una gratitud sincera hacia Dios. Cuando estoy agradecido genuinamente con Dios, la alabanza brota de nuestro corazón hacia Dios. Entonces se cumple lo que dice la palabra, que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. No en medio de cualquier grito, sino en medio de una alabanza que es el resultado de nuestra gratitud a Dios. ¿Ya la vio? Tiene que ver con la esencia de nuestro corazón. La gratitud, hermanos, es valiosa, es importante para Dios, porque ella implica reconocimiento y valorización hacia aquella persona que usted o que para usted le ha hecho un bien. Tiene que ver con reconocimiento y valorización. ¿Dónde están?, dijo Jesús. ¿Dónde están?
Solo uno regresó, y regresó corriendo, regresó gritando, regresó diciendo: gloria a Dios, porque era un leproso condenado a la muerte, asqueroso, no podía relacionarme con nadie, pero gloria a Dios, Dios me sanó. ¿A quién está reconociendo? ¿A quién está reconociendo? La Biblia dice que vino y se postró delante de Jesús, y ese postrar, hermanos, tenemos que entenderlo, porque cuando un judío se postraba ante un maestro es porque estaba reconociendo la autoridad soberana de ese hombre. Por eso no se postran delante de nadie, a menos que reconozcan la autoridad. Entonces se postran, se humillan, se doblegan, porque están reconociendo quién es y están valorizando lo que es. Por eso la persona ingrata, hermanos, no agrada a Dios. Porque cuando no hay gratitud en nuestro corazón, yo no reconozco a Dios, ni tampoco valoro a Dios en mi vida. No estoy hablando de conocimiento, porque muchos tenemos conocimiento de Dios, pero conocimiento no es reconocimiento. Conocimiento solamente es la ciencia que me dice quién es y cómo es, pero no significa que yo me esté doblegando delante de Él. Por eso tiene que ver con una actitud de nuestro corazón. La gratitud es valiosa, es importante, por lo que eso significa, por lo que eso da. Nos abre las puertas, nos ayuda a reconocer y a valorizar correctamente a las personas, y en este caso en particular a Dios. Por eso, hermanos, digo en esta parte que los agradecidos siempre tendrán más de lo que han recibido. La gente agradecida con Dios siempre recibirá más de lo que han recibido. Los que no son agradecidos con Dios recibieron una parte y se quedaron con eso, pero no accesan a más cosas. Porque esa gratitud es la que nos lleva a nosotros, hermanos, a mayores cosas en Dios. ¿Estamos bien hasta acá? Bien, quiero preguntarle, ¿usted es una persona agradecida? ¿Es agradecido usted con Dios? ¿Es agradecido usted con aquellas personas que están a su lado? ¿Es usted agradecido con la iglesia? ¿Sabe por qué muchos no disfrutan su estancia en la iglesia? Porque no saben agradecer a Dios por el lugar donde Dios los ha traído. ¿Saben por qué ustedes no disfrutan del liderazgo de una iglesia? Porque no aprenden a dar gracias a Dios por ese liderazgo. ¿Por qué? Porque todo tu ser está centralizado en lo que yo tengo que recibir, no en lo que otros están haciendo para que algo funcione. Por eso andamos por ahí hablando tanta paja muchas veces, hermanos. Oh, yo recuerdo, mira, viven de puro recuerdo, parecen un ancianito de esos de 200 años, hermano. Solo recuerdos son. Hermanos, cuando tú eres agradecido, tú disfrutas. Diga conmigo, disfrutamos del lugar donde estoy, del trabajo que tengo, del liderazgo que tengo. Disfruto de Dios. ¿Saben por qué muchos están atormentados por su trabajo? Porque no sos agradecido por el trabajo que tienes. ¿No es cierto? Otra vez y otra vez el trabajo, y yo, mira, solo quejas en el trabajo. Dios te ve de los cielos y te dice: ok, eso es lo que tú quieres, está bien. Entonces tú no vas a accesar a mayores cosas en tu trabajo. ¿Por qué? Porque eres un quejimbres. No estás agradecido con tu jefe. Es que mi jefe es un diablo, y tú le haces segunda. No hay agradecimiento, hermanos. No manifestamos ese agradecimiento. Tómese una semana, tómese esta semana, por favor, vaya, arrodíllese delante de Dios y dígale: Señor, gracias por mi trabajo. No es el mejor, no es el que quisiera, pero gracias por mi trabajo. No gano lo suficiente según yo, Señor, pero gracias por lo poco que gano, porque poco frijoles traigo, poco arroz traigo, poco huevos traigo, pero gracias por ese trabajo, Señor. Y usted tendrá paz. Filipenses capítulo 4, versos 5 y 6.
Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas delante de Dios todas vuestras necesidades, con toda oración, con todo ruego y acción de gracia, y el Dios de paz guardará vuestros pensamientos en paz. Por eso muchos están atormentados, tan peleados con medio mundo, porque no tienen gratitud para con nadie. Todo mundo les cae mal, todo mundo les incomoda, porque no son agradecidos, hermanos. ¿Están conmigo todavía acá? Permítanme ir cerrando este asunto entonces, hermanos, en esta mañana. La gratitud es un poder interior de nuestro corazón que nos impulsa a tres cosas básicas en nuestra vida cristiana. Número uno, a tener una alabanza pura y verdadera para con Dios. Cuando hay gratitud, hay alabanza, porque hay reconocimiento. Cuando tú vas al Salmo 100 y te regresas del verso 4 al verso 2, 3, te vas a dar cuenta que en la parte intermedia del texto, el escritor de ese salmo dice: reconoce que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Qué está diciendo? Que para que haya una gratitud y haya una manifestación de alabanza correcta, hay que reconocer a Dios como soberano de todas las cosas, como el único, como el todo de nuestra vida. Pero eso es bonito teológicamente hablando, pero en la práctica, ¿cómo funciona eso? Por lo tanto, hermanos, permítame decirles las tres cosas rápidamente. Número uno, cuando hay gratitud en el corazón, hay, hermanos, una alabanza correcta hacia Dios, porque hay reconocimiento y hay valorización hacia Dios. Número dos, vaya a Hebreos capítulo 12, verso 28. Hebreos está en la Biblia, hermanos. No lo busque al inicio, búsquelo al final. Capítulo 12, verso 28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, dígalo, ayúdame por favor en esta mañana, voy de nuevo. Así que, o sea, por esta causa, por esta razón, habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, tengamos, va de nuevo, tengamos, y mediante ella, ¿cuál ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es esa doña ella que está allí? Y mediante esa gratitud, o por medio de esa gratitud, o como fundamento en nuestra vida del servicio, debe de haber gratitud. Dice: tengamos gratitud y mediante ella sirvamos. La razón por la que no toda la gente en la iglesia sirve a Dios es porque es una sarta de ingratos. Oh, es que si a mí me dieran pelota. No se trata de quién te dé pelota, se trata de la gratitud de tu corazón. Es que si a mí me nombraran, no se trata de nombramientos, hermanos, se trata de gratitud en el corazón. Porque cuando hay gratitud, hay una pasión que no se puede sostener, porque estamos admirando, estamos, hermanos, así de perplejo con lo que Dios ha hecho por nosotros. Caramba, lo menos que puedo hacer es servirle con toda mi vida, con todos mis recursos, con todo mi tiempo, es entregarme a Dios sirviéndole. Porque hay gratitud. No porque soy llamado. Como algunos están ahí, les digo una cosa, hermanos, va a venir Cristo. Se van a quedar con los testigos de Jehová, algunos de ustedes esperando que Dios les diga: fulano, tú eres mi ungido, yo te escogí, levántate y resplandece. Ay, voy, Señor. No, hermanos, esa es pura paja. Cuando hay gratitud en el corazón, carambas, hermanos, qué fuerza la que hay, ¿no es cierto? Estamos tan agradecidos con Dios que a pesar del cansancio, a veces de dolores, a veces de quebrantos, a veces de dificultades, pero a mí nada me va a parar, hermanos, porque yo estoy agradecido con Dios, y lo que ahora vivo, eso no es nada comparado con lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario por mí, un vil pecador. Entonces hay gratitud en mi corazón para servirle a Dios.
Pero a veces decimos, es que no tengo tiempo, es que no, esto no. Tu problema no es tiempo, tu problema no es asunto de llamado, tu problema no es asunto que alguien te dé pelota. Es más, tu problema no es asunto de conocimiento, tu problema es una deficiencia en tu corazón llamada ingratitud. Ese es tu problema, no hay gratitud en el corazón. Porque cuando hay gratitud, somos, perdona la expresión, esto lo editan después, pero cuando hay gratitud en el corazón somos bien sapos. Somos bien sapos. Voy a decirlo otra vez, somos bien sapos. Estamos donde no nos llaman, pero nos metemos. Aquí yo vengo, ¿qué puedo hacer? Nada. No, algo puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay algo para limpiar? ¿Hay algo en que hacer algo? Hermano, dígame algo porque yo estoy agradecido con Dios. Por eso digo, somos sapos. Alguien me preguntó un día, pastor, ¿y usted fue llamado por Dios? Yo no sé. Lo único que yo sé es que me metí en el asunto porque yo estoy agradecido con Dios que siendo lo que fui, Dios me ha nombrado su hijo, me ha perdonado, me ha justificado, me ha santificado, me ha llenado de su sabiduría, de su Espíritu Santo, de su gracia inmerecida. ¿Qué más puedo hacer por Él? ¿Qué es lo menos que puedo hacer? Entregar mi vida para Él sirviéndole. ¿Para qué quiero vivir una vida sin servir a Dios? No vale la pena. No hay nada más aburrido que un cristiano no sirviéndole a Dios. Eso es una pereza tremenda. Cuando hay gratitud, hay pasión. ¿No es cierto? Hay gente que a mí me da pena. Porque muchas veces se le pegan tanto a uno. Porque en alguna ocasión uno hizo un favor y la gente anda buscando ahí cómo hacer algo a favor de uno. Pastor, cuando usted necesite hacer algo, cuente conmigo. Yo voy a hacerle eso, hermano. Le digo, estate quieta, en algún momento te la cobro, pero ahorita tranquilo. Porque hay gratitud, hermanos, hay pasión. Seguimos. Ay, esto sí va a estar feo. Cuando hay gratitud, hay una disposición de nuestro corazón para dar a Dios. A Dios no se le da por obligación. No se le da en dependencia de cuánto tenemos o no tenemos, o cuánto podemos o no podemos. Cuando hay gratitud a Dios, sencillamente damos, y damos más de lo que debemos dar, porque hay gratitud a Dios. ¿Recuerda Primera de Crónicas capítulo 29? Cuando habla acerca del rey David, cuando se está recogiendo todo para la casa del Señor. ¿Usted ha visto y ha analizado lo que él dice? Él no está hablando, he traído 100 pesos a la obra, he traído 10,000 a la obra. Él está hablando de toneladas de oro, toneladas de piedras preciosas, toneladas de madera, toneladas, hermano, dice de mi ahorro personal. O sea, fui a mi banco y saqué de mi banco lo que es mío, pero aparte de lo que saqué de mi banco, me fui a todos los hermanos de ahí del pueblo y le dije, ok, van echando, denme porque hay que hacer esto para el Señor. Y la respuesta o la clave que él da es por cuanto tengo mi afecto. Y afecto es reconocimiento, es sentimiento, es gratitud a Dios. ¿Y cómo cuesta sacarle a algunos de ustedes 100 pesos, hermanos? Tenemos que traerlos a un show, a un concierto, a algo para que aflojen algo, porque si no, no dan. Gracias a Dios es la minoría, porque la mayoría de ustedes, hermanos, es gente que da. No mucho, pero dan. Algo es algo, hermanos. Cuando hay gratitud, damos a Dios. Una de las iglesias sobresalientes en la historia de la primera iglesia la encontramos en 2 Corintios capítulo 7, creo yo. 8, perdón, capítulo 8, verso 1. La iglesia de Macedonia, las iglesias de Macedonia. Dice que estando en la peor circunstancia, tribulación, persecución, escasez, hambruna, le rogaron al apóstol Pablo y dijeron, Pablo, porfis, no seas así de malo con nosotros, no te pongas en esa con nosotros, Pablo. Permítenos colaborar con los hermanos en Jerusalén. Hemos traído de nuestra pobreza, y Pablo testifica y dice, caramba, me asombré tanto porque esta gente, dice, estaba dando ni lo que tenían, estaban dando todo.
Y dice, porque primeramente se habían dado al Señor. ¿Te das cuenta? Que la razón por la que no damos a Dios no es porque no tenemos, sino porque sencillamente, hermanos, carecemos de una entrega verdadera a Dios en gratitud. Porque cuando hay gratitud en mi corazón, hermanos, yo digo, bueno, yo estoy tan bien, hermanos, y usted está tan bien, pero está tan súper bien que quejarse es un pecado. Oh, pastor, es que tú no conoces mi historia. Si tú conocieras mi historia, hermano, bueno, no necesito conocerla porque yo sé también de dónde vengo. Yo sé de dónde vengo también. Por eso te digo, uno está tan bien, porque hay gente que está peor. Pero la razón por la que no damos, hermanos, es porque sencillamente no tenemos gratitud en nuestro corazón para Dios. Esta generación se ha llenado de tantos tiliches en la vida. Nos hemos llenado de tantas calcomanías en nuestras vidas. Nos hemos llenado de tantos amuletos en nuestras vidas. Nos hemos llenado de tanto comercio cristiano, religiosos en nuestra vida, que hasta nos sentimos bien, ¿no es cierto? Nos sentimos en el cielo, nos sentimos ya casi que codeándonos con Gabriel, nos sentimos pero tan ejemplares, tan maravillosos en la vida, por todos los tiliches que nos ponemos encima. Y entre ellos comenzamos con los dones de servicio en la iglesia, con las cosas que hacemos en la iglesia, que de vez en cuando hacemos algunas cosillas buenas ahí. Entonces nos llenamos de tantos tiliches en nuestra vida, una Biblia debajo del sobaco, una ida al cultillo ahí medios estamos en el culto, estoy en el culto, pero no estoy en el culto porque ya estoy pensando en los frijoles que dejé, en el almuerzo que tengo que ir, etcétera, etcétera. Pero ahí estamos y nos sentimos bien. Pero cuando venimos a la Escritura nos damos cuenta, hermanos, cuánto nos falta en la vida. Y termino con esto. La gratitud nos pone en una perspectiva correcta de la vida. La gratitud tiene el poder de enderezar nuestra vida y ponernos por el camino correcto. Te lo explico rápidamente utilizando Filipenses capítulo 4, verso 5. Por nada estéis afanosos. Ore a Dios, ruegue a Dios, pero tenga acción de gracia. Y digo, esta acción de gracia no tiene que ver con la famosa enseñanza de confiese positivamente. Yo lo tengo, ya oré, es mío, yo lo confieso, yo lo reconfieso, yo unjo lo que digo, pongo las... No tiene que ver con esa vaina, no tiene que ver con esas cosas. Cuando el Pablo dice acción de gracia, tiene que ver, hermanos, con mostrar esa gratitud en nuestro corazón de confianza a Dios, sabiendo que aunque me está yendo bien feo, y estoy consciente que me está yendo bien feo, pero tomo el momento para decirle, Señor, gracias, porque yo sé que de este momento tú me sacas. Gracias. Gracias porque aunque sé que ya no soporto, tú eres mi fortaleza, Señor. Gracias. Y cuando hay esa gratitud, es una manifestación de la confianza de nuestro corazón en Dios, de que Dios es suficiente para guardarnos y sostenernos y darnos la victoria en las peores circunstancias que tengamos. Como consecuencia, dice Pablo, que el Dios de paz guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que más nos atormenta cuando estamos en crisis? ¿Qué es lo que más nos golpea cuando estamos en esas crisis que no las entendemos? Pero en primer lugar, ¿usted ha estado en algún momento de esos que estoy mencionando? ¿Qué es lo primero que te atormenta? ¿No es cierto que son tus pensamientos? ¿No es cierto que es que ahora qué hacemos y ahora cómo resolvemos y ahora decimos como el chavo, ¿quién? Pero cuando nosotros oramos y somos agradecidos con Dios, gracias Señor, gracias porque estoy enfermo. Pastor, eso es del diablo. No tenemos que dar gracias a Dios porque estoy enfermo. ¿Acaso no has leído 1 Tesalonicenses cuando nos dice, dad gracias a Dios en todo? Cuando corres y cuando no puedes correr, dé gracias a Dios, porque el mismo Dios que está contigo cuando corres, el mismo Dios que está contigo cuando no puedes correr, el mismo Dios que está contigo cuando estás lleno de salud, es el mismo Dios que está contigo cuando no la tienes.
Pero esa acción de gracia, hermanos, hace posible que mis pensamientos sean sostenidos en paz por Dios. Así que no importa cuánto se levante, así no importa cuánto se vengan contra mí, yo estaré confiado, yo estaré tranquilo, porque mis pensamientos son guardados por Dios en su paz, no en la mía, en su paz. Entonces soy puesto en la perspectiva correcta, no ando haciendo loco, no ando empeñando las cosas, no ando pidiéndole prestado a nadie, no me ando metiendo en broncas que no voy a resolverlas después, porque mis pensamientos son guardados en paz y Dios está orientando mi vida hacia donde yo debo de ir. Por eso la Escritura nos llama a ser agradecidos con Dios, porque la gratitud tiene su valor en nuestra vida cristiana. Termino con esto. ¿Es usted agradecido?